Bueno, en la clase de ayer vimos cómo comenzar a construir un personaje, enblocándolo a través primero de, de ZFirs, después de construir el armazón con ZFirs, eh, después de construir el armazón con ZFirs, eh, creamos una malla que nos permitía eh, ir trabajando la volumetría del personaje a través de Dynamesh, que está acá, que es una geometría que a medida que vamos avanzando en nuestro modelado, ella recalcula su superficie agregando más geometría en las áreas donde lo requiera. Así, así es como de la estructura base que teníamos, podemos haber creado detalles para poder ubicar la boca, orejas, los ojos. Eh, entonces, de esa base más que creamos, empezamos a extraer otras geometrías para hacer la ropa, como vimos ayer, este camisón, y así sucesivamente las demás piezas que componen el personaje. Entonces, lo que veremos hoy es cómo detallar eh, nuestro personaje eh, a través de brushes. ¿Cuál sería el proceso? Eh, ¿O cómo sería el desarrollo de, desde como lo dejamos ayer, que fue de una geometría irregular, como vimos con la parte de la camisa, como de una de topología irregular a través de una retopología paramétrica, ZRemesher, creamos una topología lo suficientemente eh, mm, densa como para poder proyectar eh, todo el detalle que habíamos hecho en el anterior proceso eh, en una geometría como más ordenada, más limpia, que nos permitiera a través de subdivisiones agregarle más detalle. Entonces, solo como un recorderis, pero aquí tengo el báculo. Esto fue todo el proceso que hicimos ayer. Primero teníamos una geometría como base, no muy optimizada, con mucho colinaje, eh, pero como se dan cuenta, muy irregular. En una geometría así es perder el tiempo de tallar. Lo que necesitamos es, ya que tenemos emblocada nuestra figura, en este caso el báculo, vamos a crear una geometría partiendo de esta base que nos permita proyectar el detalle que tenemos hasta el momento y ese detalle llevarlo mucho más allá a través de las subdivisiones y a través de los brushes y del esculpido, que no podríamos aplicarlo ahora porque sería perder el tiempo. Esta es nuestra base mesh, la cual está muy densa, no serviría para nada. Entonces lo que tenemos que hacer es, como vimos ayer, duplicamos. Este era nuestro personaje ayer con la topología toda desordenada y densa. Y eso es lo que es parte del proceso que veremos hoy, la topología también. Entonces, cuando ya tenemos la estructura del volumen inicial, bien, ya no voy a meterle más detalle porque sería perder el tiempo. Quiero es tener una geometría, eh, una mejor topología para poder proyectar el detalle que llevo hasta ahora y después de ahí agregarle más detalle. Entonces, lo que nosotros hicimos ayer es, eh, cuando tenemos la base, hacemos un duplicado, de una información para que estos bordes de los polygroups sean más suavizados.
Aquí apagamos este botón de aquí y empezamos a hacer varias veces poly for features. Una vez suavizado, medida de geometría. Podemos hacer dos cosas. Mm, Voy a rellenar todo el blanco. Voy a darle fill, el cual recordamos el Z plugin, Structure Master, fill, color material. ¿Sí? Voy a hacer una ZRemesher que él va a calcular todos estos polígonos y los va a reducir eh, de acorde a la tolerancia que yo le dé acá. Pero yo necesito más polígonos de este lado que de este lado. Pero antes de eso, primero voy a hacer la proyección. Eh, Vamos a... Porque ahora que suavizamos, si se dan cuenta, perdimos la silueta que teníamos. Entonces apagamos todo, prendemos solo lo que queremos proyectar, proyectamos, recuperamos el volumen y ahora sí vamos a hacer una... De todas formas tengo que volver a proyectar después, pero vamos a mantener grupos. Vamos a hacer un remesher. Bien, está muy denso. Voy a bajarle la cantidad de polígonos que quiero. Bien, o sea, está muy denso. Entonces lo que voy a hacer es que voy a agregar como un control de polypaint. Vamos a darle un fill de nuevo, que todo sea blanco. Pongo el color rojo. Busco el mundo B para entrar a la paleta de brushes, para la ventana de brushes, mundo S para tener la estándar. Bueno, ya la tengo aquí. Estándar. Si empiezo a trazar lo que crea relieve, tengo que cambiar el modo de SAT, RGB y apagar SAT. Ahora empiezo a pintar. Bajar un poco la intensidad. Es para que ZRemesher entienda que lo que es rojo. Les voy a activar aquí Polypaint. Y vamos a ver ZRemesher. Para que entienda que lo que es rojo, que quiero que sea lo que es más denso. Lo que tiene más polinaje. Y sí lo leyó, pero fue demasiado. Entonces podemos bajar más. Aquí podemos ver la densidad de polígonos del tallo es mucho inferior a la parte donde requiero que tenga más curvatura. Igual yo en Trimas o Blender podría editar y borrar muchos de los polígonos que no necesito. Eso es mejor a tener que hacerlo todo de cero. Eh, entonces, si vemos la diferencia entre una topología y otra, vemos que esta topología es menos densa que esta. Entonces, ya aquí vuelvo a hacer una proyección antes. Eh, eh, Antes necesito, por ejemplo, el nivel de polinaje que tiene este bastón no es suficiente como para empezar a darle más detalle. Entonces lo que tengo que hacer es aumentar las subdivisiones. Bueno, esta es una interfase que yo mismo customicé. Entonces me voy al panel de geometría
Y aquí en el panel de divide aumento dos subdivisiones. Eso multiplica la cantidad de polígonos que hay. Si ahora lo ven, es más denso. Y ahora vamos a hacer otra proyección. Y aquí acabamos de proyectar el anterior modelo. Eh, bueno, ahora ya puedo yo venir a escoger alguna de las brushes. Recordemos que controlamos la intensidad de cada una de las brushes con Z intensity. Eh, Todas las brushes tienen el comportamiento de agregar o eh, extraer o sustraer geometría. Entonces, como tenemos un modelo por subdivisiones, puedo combinar un brush, por ejemplo, la estándar, con un alfa. Igual la tengo que volver a activar que se comporte como, o sea, que afecte la geometría y no sea solo para colorear. Entonces, ahora sí puedo yo aplicarle detalle porque lo estoy haciendo sobre una geometría en la cual puedo, si necesito más geometría para agregar más detalle, puedo aumentar las subdivisiones aquí en el panel de geometría, puedo aumentar las subdivisiones o si necesito en lugar de aumentar, reducirla porque quiero suavizar una parte, puedo hacerlo en lugar de que sea una malla demasiado densa y que me tome mucho más tiempo suavizar la parte que quiero, con la que quiero trabajar. Sea, ayer les comentaba que con 5 brushes ustedes pueden hacer cualquier tipo de modelo, pero también es relativo. Porque, digamos, si quieren hacer eh, algo referente a hard surface, el set de brushes que van a usar puede que agreguen a ese set un par de brushes que usualmente no utilizarían para esculpir una persona, un rostro. Entonces, en este caso vimos, pues estamos viendo que una retopología paramétrica de ZBrush puede funcionar. Está algo denso el modelo. En una situación estándar yo hubiera hecho lo que les mostré y antes de hacer la proyección lo hubiera llevado a 3D Max o a Blender y hubiera empezado a borrar lo que no necesito. Y una vez ya con el modelo, con la topología, con lo del polinaje que me gustaría, haría el proceso de proyección y una vez después del proyecto de proyección empezaría yo a detallar, a detallar el modelo. O sea, no aplicamos detalle a topologías como las que les mostré ayer. Ese proceso es solo como para emblocar. Es el proceso inicial en el cual sí emblocamos las proporciones de nuestro personaje. Así como estamos haciendo así como hicimos con este báculo
Una vez hecha esa parte, una vez hecha la retopología, en este caso paramétrica, eh, ya cuando tenemos la topología, o así decirlo, final, es que empezamos a detallar y a esculpir ese detalle eh, final, porque tenemos acceso a, por ejemplo, a cosas como las subdivisiones que me permite ir a diferentes estados o, o densidades de la malla para poder trabajar con ella. Por eso, si quiero, como les mostré ahorita, suavizar partes de ella, es mejor hacerlo en un nivel bajo. O se podría en un nivel alto si no quiero perder mucho volumen. Eh, bueno, aunque hay otras herramientas de suavizado que permiten suavizar sin perder volumen. Entonces podemos combinar diferentes brushes como para resaltar, darle más profundidad a unas hendiduras que a otras. Y bueno, también podemos, no solo con brushes de esculpido, también con la brush de mover. También podemos combinar, por ejemplo, la estándar con la polish. Como filos o bordes. Estándar, la polish es buena para eso, para crear como planos, sobre todo en la parte de la cara o rocas. Tengo una buena. Entonces, ese era para hacer como un recorderis de lo que hicimos ayer. Teníamos una geometría que era muy irregular, muy densa, a la cual eh, hicimos una primero división en polygroups para darle una orientación a este proceso de Z-Remesher, eh, que use como guía los polygroups para poder hacer las divisiones de esa geometría que él va a crear. Eh, entonces, una vez que hicimos esa retopología paramétrica, proyectamos el detalle que íbamos hasta el momento, como hicimos ahora, y ya con nuestra nueva geometría empezamos a agregarle más detalle. Entonces, en el caso del personaje, sería lo mismo. Sería lo mismo, o sea, ya en este caso tenemos en la camisa una topología algo más limpia, que no final, pero es una topología que yo podría usar de base para poder editar después en, en Blender o 3D y después podría volver a hacer el proceso de proyección sin problema alguno. Entonces vamos a trabajar el, el pantalón. Una de estas, vamos a hacer el ejercicio solo como para mostrar cuando una retopología como la que vieron en el caso del báculo no es recomendable, porque este sería un personaje. Necesitamos tener total control de la geometría, en cómo están dispuestos los polígonos para la hora de que se pueda hacer un rig
y después de este rig se puede animar, la deformación de la geometría fuera lo más normal, óptima, que no se produzcan picos o defectos raros en la malla cuando ésta empieza a deformarse. Y eso se logra con eh, una topología bien construida. Por ejemplo, por ejemplo, podemos ver estos casos, esta topología, podemos ver la disposición de los polígonos totalmente ordenada. Eh, También la forma de los mismos. Lo ideal es que todos los polígonos que conforman la geometría sean quads, polígonos de cuatro vértices. Eh, en algunos casos, puede haber triángulos para resaltar algún pliegue o algo parecido, pero la idea es que en los puntos de articulación eh, no se produzcan como pullas cuando el personaje se va a deformar. Por ejemplo, aquí podemos ver el movimiento de los hombros, podemos ver cómo la topología ayuda a que este movimiento sea lo más natural posible. Entonces, en el caso de accesorios, por ejemplo, el báculo, hacer el proceso de topología paramétrica, y a veces porque tampoco hay tiempo, es viable. Si queremos ser más estrictos con los polígonos, ok, podemos hacer la retopología paramétrica, después exportarlo a Trimax o a Blender, hacer alguna edición allí, que se pueden hacer en ZBrush, pero no estoy acostumbrado al manejo de Modeler y me siento más rápido en cualquiera de esas dos aplicaciones. Una vez con la topología, la cantidad de polígonos que queremos, lo volvemos a traer a ZBrush, hacemos el proceso que vieron de proyección y no debería ser lo mismo, no debería haber ningún problema. En el caso de los personajes, es mejor eh, que los polígonos estén en cierta disposición muy específica, lo que es muy difícil hacerlo así como un ZR Mesher. Por eso ayuda a trabajar con base mesh, pues ya estas base mesh tienen esa disposición de los polígonos, así que es más práctico. Entonces lo que vamos a hacer, a continuar con el detalle de este modelo usando partes de las herramientas que vimos ayer, pero lo importante es que ya tengan claro el flujo. Primero hacemos una geometría de emblocado. No nos importa el polinaje, es una geometría desordenada y densa. Una vez que tenemos la estructura, el volumen, ahí hacemos una topología que puede ser una topología provisional, que, pero que nos permita trabajar con subdivisiones y, y para poder tener acceso a las opciones que les había comentado, poder bajar las subdivisiones para poder suavizar el modelo, aumentarlas para agregar más detalle. Imaginemos que estamos en ese caso, tenemos una topología provisional de este pantalón. Entonces, es una topología provisional, pero tiene una topología lo suficientemente limpia como para poder darle detalle y sin problema alguno. Me permite aumentar y reducir subdivisiones. Podemos apagar. Y este es el ejercicio, o sea, vamos a hacer este detalle en este pantalón y después este pantalón vamos a exportarlo a Blender, perdón, donde ahí haríamos un ejercicio de retopología, que sería el otro proceso a hacer en el caso de que el ZRemeasure no sea aplicable, aunque en cierta forma lo es. Podemos hacer una retopología paramétrica, pero que después podemos editar en otro programa. En este caso vamos a hacerlo como que tenemos nuestro modelo y queremos calcarlo tal cual queremos hacerlo
tal cual queremos que nuestra topología para lo que vieron en el ejemplo de animación nos permita estar seguros que cuando queramos animarlo se va a formar bien. Otra cosa es que otra de las ventajas de tener un modelo con subdivisiones es que si yo bajo este modelo en su nivel más bajo, yo podría hacer un mapeado V y ese mapeado V puede usar texturas dentro de mi proceso de esculpido, lo que me da más opciones a la hora de agregar detalle, cosa que no podría hacer con una malla muy densa como la que teníamos al principio. Entonces, esto nos permite, exacto, entrar en detalle sin preocuparme por hacer topología en este momento. Si tengo que hacer topología, retopología, lo haré ya cuando tenga un modelo prácticamente final. En esos casos, cuando hacemos retopología, tenemos que volver a importar esa retopología final y hacer el proceso de proyección, pero ahí no perdemos detalle, solo ganamos como que el modelo quede específicamente con la cantidad de polígonos que queremos y con la disposición de los polígonos sea tal cual la necesitamos. En este caso, para animación es así. Para accesorios, creo que ZRemesh está más que bien. Eh, bien, entonces tenemos este modelo. Digamos que vamos a hacer una cosa. Quiero ponerle Vs. Vamos a hacer eso. Vamos a exportar fx, selected, exportar. Quiero hacerlo de Vs para poder, ahora veremos el ejemplo para poder agregar detalle en el proceso de esculpido. Exportar fx. Bueno, Blender tiene diferentes paneles. Creo que los primeros webinars los estuvimos revisando un poco. En el caso que nos compete, quiero hacer un mapeado V, entonces reviso aquí los diferentes modos: layout, modeling, sculpting, V-editing, activo V-editing. Cambio la perspectiva, quito la perspectiva uniendo 5 para que se vea eh, isométrico. Eh, Voy a entrar en modo edición para que me visualice este modelo. Ya tenía la forma de hacer cortes aquí de UES. Sería entrar en modo edición, selecciono toda la línea de edge que quiero cortar, hago clic derecho, lo marco como así, con A de hundido, doble clic para que haga un loop entre todos los edge, clic derecho, marcar sin, acá, con A de hundido, doble clic,
Esta es nuestra topología como provisional, producto de un ZRemesher, para que le hicimos un mapeado V. Entonces, esta topología vuelvo, la exporto y con el pantalón seleccionado, importo nuevamente. La copiar vez. Ahí pego la su vez. Como tenía la misma topología, pude hacer eso en ZScript, irme al VMaster, copiar Vs, irme al modelo original y pegarlas. Bien, entonces vamos, como vimos ayer, pueden haber diferentes brushes que para ciertas tareas específicas sean más rápidas que ponernos a esculpir a mano. Por ejemplo, tenemos la Fall, es muy intensa, si se dan cuenta, podemos bajar la intensidad. Tenemos la que sería una nueva la Cloudstrack. Para los pliegues nos podemos ayudar como en forma de letras. Vamos a hacer como una Y, la full intensa. En lugar de agregar geometría, vamos a sustraer con un bien dual. Sin un dual, este es el comportamiento de la luz. Si un dual, resalto, o sea, primero la aplico con al para sustraer, pero después hago una sin al para hacer un contraste entre la hendidura y la cresta. Así darle más detalle. Y para que no me estorben las otras piezas, activo el solo. Repito, combino el al con el sustraer. El sustraer con el adherir para resaltar más como los pliegues. Cuando hacemos pliegues, lo ideal no es hacerlo con simetría para que no se vean formas como estrellas. O sea, si yo aplico simetría acá, los pliegues se verían igual y eso no se vería bien. Entonces, siempre tenemos a la mano referencias de pantalones, de estilos, porque no todos los pliegues se hacen de la misma forma. Si es un estilo estilizado, los pliegues se harían de cierta forma, a cual si fueran realistas. Entonces, vamos con- con letras, en la Z,
Traemos y agregamos el, que este brush, por ejemplo, solo con hacer un brush no es suficiente. A veces tenemos que, por ejemplo, hacer uno y después hacemos el otro para resaltar el anterior. Entonces, así es, cuando el modelo empieza a tomar su forma, toma un tiempo, o sea, no sale así a la primera, tiene que irlo construyendo. Por eso, todas las referencias que puedan tener. Otra cosa, por ejemplo, esta topología, que es el nivel uno, claro, podría estar bien, pero digamos, si ustedes tienen un presupuesto de polígonos bien específico, podría ser mucho para el personaje en cuestión, y sobre todo si es un simple personaje de relleno. Tendría, tiene, bueno, tiene 864, pero incluso 864 en algunos casos podría ser un solo personaje, no un solo pantalón. Entonces, cuando es así, una retopología manual a veces o sea, es obligatoria, porque hay que quitar muchos polígonos y tienen que ser en lugares específicos que no influyan. Pero lo cierto es que una vez hagamos el vaqueo, digamos, proyectar de este modelo que se ve a alta resolución, proyectar todo este relieve eh, en una geometría low poly, se va a ver igual en su superficie, más no en su silueta. La silueta sí va a mostrar algo de simplificación con respecto a un modelo que tenga mayor polinaje. Bueno, hasta cierto punto. Bueno, sí, si yo lo veo de perfil, si este pantalón mantiene algo del polinaje, puede que de perfil se vean estas irregularidades un poco. Pero si es un modelo bien básico, no se va a permitir el hecho de poner polígonos solo para hacer estas protuberancias. Va a ser totalmente liso. Pero una vez se proyecte los normales y las texturas sobre él, a simple vista se va a ver como el modelo de alta resolución. Entonces, podemos hacer ese ejercicio. Vemos que tenemos un modelo con un detalle, o sea, que puede funcionar, pero sigue siendo un modelo muy denso. En este caso no, yo creo que 220.000 polígonos. Un modelo bueno, vamos a hacer el ejercicio ese que les comentaba pero creo que aquí sí necesitaría que fuera un poco más. Vamos a agregarle una textura. Entonces, voy a buscar una textura. Estoy buscando una textura para poder aplicarle al pantalón y de forma tibiable poder exportarlo con esa textura. Entonces, ese es el ejercicio que vamos a hacer. Mm, Ver cómo son los pasos. Primero, creamos el emblocado. Segundo, creamos del emblocado una topología lo suficientemente buena con la que podamos trabajar.
y poder aplicar todo tipo de detalles, poder agregar las subdivisiones para poder, en caso de que necesitemos, darle más detalle aún. Y ya una vez terminado, si es necesario, hacer correcciones de topología, tal vez del mismo modelo o creando un modelo eh, adicional eh, con una topología exacta a lo que queremos, hacer una proyección. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Estos serían los diferentes pasos en cuanto al modelado. Esto que estamos haciendo con el pantalón es aplicable a todas las partes del personaje. Una vez tengamos un modelo con una topología final, le podemos aplicar un canal V, un mapa V, en el cual podemos proyectar todo este detalle que vemos de alta resolución a ese modelo. No necesitamos un modelo súper denso, solo necesitamos un modelo con una topología bien construida que permita aceptar todo este detalle con un mapa V bien estructurado. Porque también puede ser un muy buen modelo, pero si tiene malos mapas V, podría llevar a que tenga mala textura. Entonces, un buen trabajo modelado puede ser lastrado por un mal mapeado y por ende un mal texturizado, porque si hacemos, eso lo veremos la próxima mañana, la cuestión de los mapas V, si hacemos lo que hicimos ahora en Blender, estábamos colocando ese modelo 3D que es el pantalón de una forma plana, para sobre esa forma plana proyectar todos los detalles de color y de relieve que tiene el modelo. Pero esa forma plana, si yo la hago muy pequeña, en partes que debía ser muy grande, puede que la textura se termine viendo pixelada, lo que al final va a hacer que el modelo sea terrible. Déjenme busco. Como alfa. Hacemos este botón de acá como alfa. Cambiamos la escala de... Bueno, aquí él hace una proyección de la textura, pero ven que se produce como de esta forma extraña. Como si él cogiera la textura y así de vista de frente y vista de espaldas, proyectara exactamente como se ve esta textura que ven aquí. Y se ve bien de frente y de espaldas, pero si me voy a los lados, podemos ver este desfase. Entonces, como hicimos un mapeado V, activamos la casilla de V y ya aquí se ve mejor. Él hace aplica el tiliado guiándose por la textura V. Voy a saltarlo un poco más. Aquí podemos verlo. Si no es suficientemente densa la geometría, puede que parte de este detalle se pierda. Pero está bien. Era solo para mostrarles ese detalle. Porque en la clase de mañana verán cómo en Sustan podemos aplicar todo este micro detalle sin necesidad de eh, imprimirlo en ¿cómo es? En nuestra eh, malla original. Eh, podría mejorar el, la aplicación de este noise si yo aumento la densidad de polígonos y aplicar to mesh. No lo veo necesario, teniendo en cuenta que todo ese detalle lo podemos agregar en Blender, perdón, en Paint. Y entonces digamos que podemos exportar este modelo, así como sería cualquier pieza de este personaje una vez terminada, la parte de la capa, la parte de la camisa, los straps, una vez terminada final, la parte de las botas,
tendría que pasar lo que vamos a hacer ahora, que es la retopología. Ya vimos que en el caso del bastón, como es un accesorio, un Z-Remesher funciona perfectamente, pero como es una parte de un personaje que va a ser animado, eh, es- es- por lo general es necesario hacer una topología manual. Entonces yo voy a exportar esta 121.000 polígonos. Perfectamente puede irse esta cantidad de polígonos a Blender, pero digamos, yo puedo ir acá a crear una nueva, borro las subdivisiones y aquí en ZPlugin busco Decimation Master y le doy pre-process. Aquí me dice qué tanto porcentaje de decimación quiero, 20%. Vamos a ver cuánto nos deja. Quedan 88.000. Y vamos a cortarlo así. 58.000. Me voy de nuevo a PX, Sport. Bien, vamos a exportar la geometría decimada. Decimamos el modelo para, por ejemplo, a veces hay que exportar modelos que pesan 5 o 6, no pesan, que contienen 5 o 6 millones de polígonos. Hay que decimarlo antes para poder trabajar sin que el computador se exija demasiado el proceso de retopología. Porque por lo general, no por lo general, ya sea entre Emacs en Blender, vamos a dibujar sobre esa topología de referencia, que es muy densa. Y si es demasiado densa, puede hacer que nuestra escena se eh, sienta lenta. Hago perspectiva. Voy a crear, bueno, ya tenemos para mostrarla, aquí podemos ver la topología de este modelo, que es una malla muy densa, que contiene eh, mucho del detalle casi todo el detalle del modelo que queremos hacer y al cual queremos transferir todo ese detalle a un nuevo modelo que vamos a dibujar. Es importante, o sea, que ajá, tenga todo este detalle y todas estas líneas y todos estos pliegues porque podemos tomar decisiones a la hora de querer preservar la silueta, ¿no? Que partes del modelo son importantes, porque tal vez estamos limitados a cierta cantidad de polígonos. Entonces, en base a eso decidimos qué tanto o qué tampoco podemos agregar polígonos. Entonces, Trimas tiene su proceso, Maya también tiene su proceso, Blender tiene su proceso, pero o sea, su forma. Pero vemos que el proceso es el mismo, es simplemente dibujar polígonos sobre una superficie como guía. En este caso, los pasos para hacerlo en Blender es, dimos Shift y A y creamos un plano. Ahí está el plano, lo rotamos 90 grados, con G, lo colocamos enfrente del modelo. Con S, voy a activar lo de Page Orientation para saber que no pasa esto. Acabo de invertir las normales. Entonces, voy escalando, voy escalando y vamos a colocar el plano aquí. Está totalmente alejado. Vamos a acercar un poco más. Punto G, punto Y,
Lo acerco. Bien. Ahora vamos a apagar lo de Page Orientation. Voy a empezar a editar, pero tengo que activar ciertas cosas aquí, el snap, para que esto se pegue a la geometría que tengo atrás. Que lo haga en la cara, project, project on the shelf y project individual element closes. Activo esas opciones. Un 2G sobre el vértice, lo muevo. Un 2G sobre el vértice, lo muevo. Un 2G sobre el vértice, lo muevo. Bien, el problema ahora es que ha desaparecido. Entonces, me vengo aquí a display, las propiedades del objeto, visibilidad, viewport display, in front. Bien, ya el modelo está totalmente pegado al, al modelo de referencia, pero vamos a hacer otras cosas. Vamos a aplicarle un par de modificadores. Skin Grab, que complementa el proceso de todo lo que editemos este plano, usará la superficie de este modelo como referencia para eh, desplazar toda la geometría que creemos partiendo de este plano. Este es nuestro target. Y antes de hacer esto, vamos a hacer un reset con Shift A, al transform, Skin Grab. Ahora sí, hacemos el mirror. Porque ahora él toma el punto del centro del mundo para hacer el mirror. No como antes que estaba tomando como referencia el centro del objeto para hacerlo. Bien, seguimos con la edición. Si yo hundo 2, cambio a Edge. Si hundo 3, cambio a cara o polígono. Si hundo 1, cambio a vértice. Ahora vamos a trabajar con Edge. Selecciono Edge, hundo E para escribir. Hundo 1, si quiero acomodar vértices. Hundo 2, si quiero de nuevo pasar a Edge. Hundo E para excluir. Hundo 1, hundo G. Hundo 2, excluir. Hundo 1. Puedo cambiar esta herramienta. Digamos que ella me selecciona en azul la parte en la cual voy a extruir. Si se dan cuenta, se crearon tres polígonos, pero no se han unido los vértices. Eso puede ser un problema. Entonces, activo AutoMerge. ¿Qué pasa con AutoMerge? Si yo vuelvo a hacer eso de extruir, él ahí ha fusionado los dos. Entonces, si yo cambio a vértice, selecciono, vemos que los funcionó. Por eso es importante activarlo para que no queden polígonos sueltos. No vamos a tratar de hacer una geometría muy,
muy densa para poder hacerlo rápidamente y también para poder como mostrar lo que seguiría después de este proceso de retopología. Selecciono los edges, le doy a extruir con E, extruyo, cambio a vértice con G, agarro, grab, igual acá, selecciono estos vértices, extruyo, con E, extruyo, los vértices, cambio con 2, edge, uniendo 2, me accedo a los edge, uniendo 1, accedo a los vértices, uniendo 3, accedo a los polígonos. Después de eso, hundo E, todo es a través de Shortcuts con Blender. Es lo que más cuesta cuando uno pasa de Trimage a Blender, pero mismo estudio. Pasamos a vértice y acercamos los vértices que queremos fusionar para que el automerge se... Y no sé si haya preguntas hasta el momento. Si queremos agregar un lujo adicional, podemos seleccionar esta herramienta de Ubuntu y le agrega ahí el corte. Así que puedo ir acá, seleccionar los vértices por si quiero acomodar alguno.
no es de pequeños grupos. Este dice, le echamos por acá. Otro corte. Claro, la forma como hacemos los cortes es, por ejemplo, a la hora de que esta pierna se flexione, tenga la suficiente topología para poder flexionarse en esta zona. Como otra gran instrucción. La idea es que los polígonos estén lo mejor distribuidos posible, que no haya polígonos con formas raras como así, como tensionados, porque eso también puede dar errores en el mapeado y también en la animación. Pero la malla cuando se vaya a deformar no lo va a hacer de una buena forma o una forma natural. Pueden salir picos o cosas raras. A terminar la retopología que estamos haciendo. Creo que estos son los mismos pasos siempre de todas las piezas. Pueden hacer retopología paramétrica o retopología manual, pero siempre va a haber este proceso de
agregar otra línea de Edge para poder tomar la forma. Pero también que los polígonos sean eh, con una proporción similar. Bueno, aquí vemos estos polígonos que tienen un tamaño parecido, pero estos de acá están casi el doble de largos. Eh, Que sean lo más homogéneo posible. Vamos a aplicar el mirror, que actualmente solo es una cara, entonces vamos a hacer el mapeado. Después de haber hecho la retopología, el siguiente paso sería mapear el modelo. Haber puesto como sí, selecciono las caras, un A, all, para que las seleccione todas. Entonces vengo un wrap, voy a acomodar esto, lo vamos a ver más en detalle mañana, como para que les quede claro el proceso de todas las piezas que componen el personaje que estoy trabajando, van a pasar por lo mismo. Aquí hay como un snap, pero es porque está activo el snap de acá, que lo paro. Entonces, en algunos casos, podríamos borrar la mitad del modelo y que toda la CIB, que toda la información de color y de normales se va que un lado y que este lado se refleje en el otro. Eso ayuda a ahorrar espacio en los mapas CIBs, pero digamos, pues, podríamos ver un ejemplo de eso mañana. En este caso, ya hicimos, el objeto de la retopología es tener una malla con una topología tal cual nosotros la querramos, si necesitamos que cumpla un presupuesto de polígonos o una aplicación, en este caso, que sirva para animación eh, eh, y que tenga una baja cantidad de polígonos. Entonces, ya con nuestro modelo, digamos, si yo quisiera ya poder hacer un vaqueo de esto, ya podría hacerlo porque tengo el modelo en baja resolución, tengo el modelo en alta resolución.
Entonces, el Substance Painter, importo el low, tenemos la malla y aquí tenemos la UV que creamos. Ahora vamos al menú de Mesh, High Definition Meshes, Upward High. Aquí podemos ver que varias partes del modelo eh, no las abarca la caja de proyección, entonces empezamos a expandirlo un poco más hasta que no quede zonas rojas. El anti-aliasing, cuando, digamos, en el caso que veremos mañana, el personaje tiene diferentes piezas, tiene camisa, tiene pantalón, tiene botas, entonces correas. Para no hacer ir por pieza, por pieza, por pieza, podemos enviar todas las piezas que componen el modelo y enumerarlas o aplicarles una nomenclatura que se relacionen entre sí. Por ejemplo, el cabello sería uno. Entonces, por cada una de las piezas hay un equivalente en alta resolución. O sea, hay uno cabello low, entonces debe haber uno cabello high. Si hay una camisa low, debe haber un equivalente, dos, perdón, dos camisa low, debe haber un equivalente, dos camisa high. Y así incrementalmente vamos colocando todas las piezas que componen el personaje eh, con su nomenclatura, uno, 2, 3, 4, y especificando si es low o high. Y siempre relacionando las dos, tanto la una low como la una high, es la misma pieza, solo que en diferente nivel de subdivisión. Siendo el low el bajo, el que va a ser nuestra geometría final, y el high, la versión decimada con alta densidad de polígonos que tiene todo ese detalle que queremos proyectar como lo vamos a ver ahora. Bake Select Texture y él empieza a hacer el vaqueado de los mapas. Entonces aquí podemos ver que ese modelo que hicimos que tiene muy poco linaje y aquí podemos ver el mapeado del UV, la visual totalmente plana de este modelo 3D, siendo vaqueada toda esa información en esta textura. Eh, eh, lo que les decía ahorita de que no hacer, ya hacer, digamos, tener que subir una cantidad enorme de subdivisiones para, por ejemplo, agregar este tipo de bueno, el detalle que le había mostrado ahorita, de, el detalle que le había mostrado ahorita ¿cómo es? De textura de ropa. Para que aplicarlo en la geometría del pantalón tenía que subir demasiadas subdivisiones a la geometría para que el resultado fuera decente una vez aplicado. Ya eso no es tan necesario porque aquí en Painter puedo venir a la parte de materiales. Para algún material de textura podemos ver que ese acabado se, se aplica sobre la geometría y se combina con
con el actual volumen que ya tenemos. Aplica cualquier tipo de... Incluso le puede agregar posturas guiándose por las mismas costuras de nuestro V. Él le puede agregar costuras. Painter ya tiene como brushes en la cual eh, podemos delinear todo tipo de detalles y la parte de costuras o- se pueden hacer muy fácilmente. Cosa que en ZBrush necesitaremos una geometría muy densa para que ese tipo de detalles se pueda imprimir y se preserve bien a la hora de exportarlo para poder hacer el vaqueo. Bueno, entonces esta sucesión de pasos es la que tenemos que hacer para todas y cada una de las piezas. Entonces, ayer vimos cómo partiendo desde ZSpheres construimos un emblocado que después, eh, cuando ya tenemos una cierta forma, aplicarle más detalle sería trabajo perdido porque es una geometría que no es apta para eso. Tenemos que hacer una retopología paramétrica que en el caso de personajes puede servir. Una retopología paramétrica puede servir para poder tener acceso a un modelo al cual le podamos aplicar un mapa V, que incluso dentro del mismo ZBrush se puede hacer, para tener acceso a ponerle texturas o esculpido usando alfas de la forma en como vieron se le aplica al pantalón, cosa que no es viable hacerlo en una geometría que sea muy densa. Entonces, ese es el paso. Primero emblocamos, una vez emblocado hasta cierto punto, hacemos una retopología paramétrica para poder trabajar más detalle. Eh, en el caso de accesorios, por ejemplo, el bastón, esa retopología paramétrica es suficiente, porque esto no va a ser algo que se vaya a animar. Cosas que se van a animar, por ejemplo, el personaje, sí requiere un proceso de retopología final, que podría ser parcial, porque la misma retopología paramétrica nos puede servir de base a la hora de hacer la retopología final. Tal vez no tengamos que empezar de cero, pero algunas veces sí por la cantidad, si necesitamos que la cantidad de polígonos sea precisa o si queremos que la geometría sea o esté ubicada de cierta forma. Entonces, esos serían los pasos. Eh, Desblocado, Dynamesh, una vez llegamos a un punto en que tenemos la forma, procedemos a hacer una retopología paramétrica, hacemos una proyección de lo que ya teníamos para mantener el volumen y partimos de ahí a crear ma- mayor detalle en un modelo que me permita agregarle o disminuirle subdivisiones, que me permita en algunos casos usar UEs y sí, que con todas las opciones que me da de poder tener subdivisiones, ya me da un abanico de muchas posibilidades. Hace más óptimo el trabajo. Eh, entonces, una vez que exportamos ese high final y después que hacemos esa retopología como vieron que la podemos hacer en Trimas o en Blender o en mismo ZBrush, viene un proceso de vaqueo. eh, Podemos hacerlo acá directamente, como vieron cuando proyecté la parte del bastón, que tenía el high, tenía el low, y proyecté el relieve de uno sobre el otro. Así igual, también lo podemos hacer aquí. Eh, pero, por ejemplo, en Blender, cuando se tienen todas las piezas del personaje, como les mencioné, tenemos el cuerpo, la capa, la, las botas. Se repite el mismo proceso que hicimos con el pantalón para cada una de las piezas, para poder después en Substance hacer la proyección y empezar a texturizar. Entonces, este es el estado en el que el modelo, yo ya tengo la geometría con la que puedo trabajar, empecé a trabajarlo y eventualmente
lo seguí, lo seguí trabajando para llegar. No, aquí tiene la mayoría de sus adornos. Aún me falta definir la parte de las correas, pero eso no requerirá mucho. Ya para mañana debería tener todos los high y todos los lows listos, mapeados. Como, o sea, todo el proceso ese que vieron que hice con el pantalón es el mismo proceso que va a tener la camisa, las botas, el cuerpo. Ya, ya casi todo tiene su retopología. Eh, sí, casi todo tiene su retopología. Tengo que afinar los mapas y agregar algunos detalles a terminar la parte del cabello y tenerlo listo para, para hacer la proyección. Lo ideal es que todo el personaje esté montado en el mismo archivo en Susan para que ustedes puedan ver eh, cómo se ve el personaje con sus materiales allí y cómo es el proceso de, aunque sean diferentes piezas, todas estén mm, vaqueadas eh, en su respectivo material. Si se dan cuenta, la camisa aquí tiene una división, eso lo pienso hacer con un mapa de opacidad, no pienso dejar eso cortado para que también a la parte, a la hora de animarlo, no, creo que es más fácil que sea una malla continua y no una malla seccionada. Entonces, todos esos detalles de huecos y rasgaduras, eso lo haremos en Sustan a través de mapas de opacidad. Entonces, sí, esa sería la parte que veríamos mañana. No sé si han seguido todo el ritmo de todas eh, de los pasos que vimos hoy, que sería como la, ayer vimos la parte de emblocado y esculpido, y vimos como parte de esculpido y partes técnicas como retopología para poder en esa retopología crear mapas que después puedan ser geometrías que puedan eh, ser, ser vaqueadas en Painter y que proyecten toda la información del high sobre el low sin problema. Entonces, sí, esa sería la clase de hoy, que quería hacer ayer alguien preguntó sobre modelado de Hard Pase, pero como un anexo. Bueno, una vez que terminamos de hacer las texturas y todo eso, simplemente venimos acá, buscamos la carpeta donde vamos a exportar el template, que recuerdo sea si es para Unity o si es para Unreal. En este caso, por ejemplo, el que yo uso es el Unreal Packet, que es que exporta el color y exporta lo que es normales, oclusión y roughness. No, perdón, exporta normales y lo que es, exporta el color, exporta las normales y exporta un mapa que contiene tres mapas, que son el occlusion, el roughness y el metallic. Esos tres mapas los exporta en un solo mapa usando los canales RGB. Así consumen eh, menos memoria y todo el shader es un poco más liviano, eh, porque esas texturas están comprimidas en una sola. Se exportaría y
y ya después con esas texturas podríamos ir a Unreal y armar nuestro shader usando esas texturas. Lo que les decía, la pregunta ayer del Hard Surface, o sea, esto es lo mismo que vieron del otro personaje, es puro Dynamax y formas, si lo ven, porque se está conceptualizando en el momento. Entonces, el paquete de brushes que usamos en este tipo de modelado puede variar por algunas brushes con respecto a otras, y la forma como, como lo usamos, por ejemplo, las Trim Dynamic, o sea, Trim Dynamics Trim Dynamics es una brush con la que puedes crear rápidamente planos y él toma la normal y la extiende. O sea, también la polish, pero usa el mismo proceso que vimos ayer, por ejemplo, eh, por la forma en que ven aquí esta topología toda irregular. De ahí, pero de ahí, usando lo que vimos ayer, delineando en negro, faceteando la, la pieza, podemos hacer geometrías más limpias, como esta, a la cual después podamos crear detalles adicionales, ya sea con brushes o con alfas. Un poquito de... Si hacemos este tipo de detalle en este tipo o sea, primero no tiene aunque podría tenerlas aumentando las divisiones, pero no, este es solo como una geometría provisional. Vamos como esculpiendo y vamos explorando la forma, el proceso o los diferentes pasos que seguimos para poder de una geometría enblocada pasar a una geometría que nos permita imprimir detalle o texturas. Espero mañana poder compartir la siguiente clase y que les haya servido lo que vieron hoy. Hasta mañana.